¿Cómo están, chicos? No seas maltoesta, hazla un poquito por acá. A todos nuestros amigos que ya empiezan a vernos, está perfecta, eso es. Les damos la cordial bienvenida primero a nuestro querido ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, del cual yo también soy una egresada y me siento orgullosa de la misma manera, Carlos Álvarez Flores. ¿Y por qué les quiero platicar esto, no? Las universidades públicas son excelentes y esto es un ejemplo, somos nosotros. Bueno, pues Carlos, que es un gran ambientalista, que es un defensor del medio ambiente, un activista ambiental y que muchas veces ustedes a lo mejor dicen no saben que existe este tipo de cosas, les quiero pedir que lo sigan en sus redes, C. Álvarez Flores, y carlosalvarezflores.com, por favor, como un activista ambiental. Bienvenido, querido Carlos. Danos una introducción, porque este programa, queridos amigos, porque mis ingenieros están dormidos y ya se dieron cuenta que ya se está durmiendo, ¿no? Pero bueno, el punto es que el programa se llama El medio ambiente y la corrupción. Querido, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar con este gran programa. Muchas gracias, Cecilia. Es un gusto estar aquí contigo y con tus miles y miles, decenas o centenas de miles de seguidores. Mira, yo estudié Ingeniería Química Industrial en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Claro. Y en mi vida profesional, cuando yo inicié, allá por 1976, yo ingresé a una empresa que vendía productos químicos. Productos químicos. Entonces, ese fue mi primer trabajo y yo tuve la oportunidad de conocer pues prácticamente todo el país. Primer trabajo formal, digamos. Formal, claro, sí. Yo me contraté en una empresa y esa empresa vendía sustancias químicas y tenía un mercado en todo el país y en toda la industria. Entonces yo empecé a conocer toda la planta industrial de México de 1976. Y en ese momento, cuando empecé yo a entrar a los ingenios azucareros, a los curtidores, por ejemplo, en León, a los empresarios textileros, a la industria química, la industria de fertilizantes, de colorantes, de explosivos, de hules, de plásticos, toda la industria, y empecé a ver cómo generamos muchos residuos de los procesos industriales. Residuos que, queridos amigos, afectan, pero afectan a toda la gente, no nada más a los mexicanos o nada más a todo el mundo, al medio ambiente, a los animales, a los árboles, a todo, ¿no? Y entras en un momento de conciencia ahí. Es cuando ya empiezo a ver cómo empresas poderosísimas transnacionales, los alemanes, los norteamericanos, franceses, italianos, todo el mundo, sobre todo los alemanes, estaban tirando al drenaje muchas sustancias tóxicas que contienen cianuro, por ejemplo, o metales pesados, plomo, níquel, cadmio. Y entonces yo decía, ¿cómo? Pero todo esto que va al drenaje después va al río y los ríos van al mar. Y muchos de los ríos los usamos para regar, para riego. Acuérdate que la agricultura en este país no toda tiene riego propio, sino que la gran mayoría es de temporal, y los ríos, los cuerpos de agua, se utilizan para riego agrícola. Y si tú estás vertiendo residuos tóxicos en estos ríos y con esa agua riegas tu cosecha de jitomates, pues el jitomate que nos comemos tú y yo está contaminado. Pero está contaminado para quien lo consume, está contaminado para toda la gente, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente yo empecé a ver todo eso. Y yo tenía ya algunos años cuando me encontré en el camino a Alfonso Ciprés Villarreal, que era el presidente del Movimiento Ecologista Mexicano, Asociación Civil, que se había formado en 1981 aquí en México. Y yo me los encontré más o menos en el 90. Inmediatamente, en la primera entrevista que tuvimos, me interesó mucho y
y ellos eran el primer grupo importante ecologista de México. Entonces, no tenían un experto ingeniero químico como yo, y por eso me invitaron, me dijeron, a ver, ingeniero, ¿tú conoces la industria? Toda la industria. O sea, ¿tú sabes dónde están los residuos y quién los tira? Pues sí, lo sé, perfecto. Entonces te vamos a invitar al movimiento. Y entonces me invitaron en 1990, me nombraron secretario, así se llamaba, era el presidente y muchos secretarios, secretario de residuos tóxicos del movimiento ecologista mexicano. Yo tengo mi nombramiento de 1990. Y entonces tú descubres, porque aquí hay algo que nosotros hemos hablado, algo bien interesante, ¿no? Cuando tú piensas que, porque esto hacemos los activistas, ¿no? Ves a un niño en la calle, te lastima, pasó lo del 19S y decimos, oye, la corrupción mata, se cayó un edificio. Pero cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos que mueren miles de personas por una corrupción en los productos, en las sustancias, entonces tú dices, bueno, Carlos Álvarez Flores, este es el momento de salvar el mundo. ¿De eso se trata? Así es. Cuando me invitan formalmente al activismo que estaba haciendo ya el movimiento ecologista mexicano, es cuando yo inicio formalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ya teníamos representantes en todo el país y empezábamos a recibir las quejas. Te estoy hablando de 1990, hace ya 29 años prácticamente, y hoy te puedo decir que a estos 29 años, te puedo decir que hoy todos los mexicanos están siendo afectados gravemente y hoy todo el mundo está protestando. Hoy tenemos grupos ecologistas y grupos de personas que ya se conforman como asociaciones civiles o aunque no sean asociaciones, se conforman en grupos y están protestando y luchando. Claro. Desde Tijuana hasta Chiapas. O sea, tenemos ya una mayor conciencia para protestar. ¿Por qué? Porque el sistema económico mundial y las tecnologías que usamos no consideran el respeto ni a la salud, ni al medio ambiente. Ni a la vida, ¿no? No, porque exacto, a la vida. se supone que las personas, si tenemos ausencia de salud, estamos enfermos por lo que consumimos, por lo que nos untamos, nos comentabas fuera de cámara, porque por ejemplo, una crema, etcétera, etcétera. Pero el programa se llama El medio ambiente y la corrupción. Así es. Un ejemplo, danos un ejemplo de una corrupción muy grave en nuestro país. Bien. Empezamos, ahora sí que un paso a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo, el más simbólico, el más emblemático, es la COFEPRIS. La COFEPRIS es un organismo creado en el 2001 en el gobierno de Vicente Fox Quesada, y nosotros, como en muchas cosas, queremos emular a los norteamericanos. Ellos tienen su FDA, así le llamamos, es una FDA que quiere decir Food and Drug Administration, que es una agencia que controla precisamente todas esas sustancias que las usamos, las comemos, los perfumes, las cremas, los jabones, todo lo que usamos en casa tiene sustancias químicas. Entonces, así como los norteamericanos tenían o tienen su FDA, nosotros creamos la COFEPRIS. ¿La COFEPRIS hoy ha funcionado? No. ¿Por qué? Porque hay corrupción. El tema es este. Se llama Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios. Y su objetivo es proteger la salud de los mexicanos. Y hace exactamente lo contrario. Claro. O sea, en lugar de prohibir 30 plaguicidas que ya están prohibidos en todo el mundo, menos en México, menos aquí. Y entonces, los norteamericanos, que son los que fabrican más venenos de todo el mundo, también los alemanes, pero fundamentalmente los que inventaron los venenos, los plaguicidas y toda esta familia de colorantes a partir de los metales pesados, son los norteamericanos. Entonces, la COFEPRIS, en lugar de defendernos, de cuidar nuestra salud, autoriza lo que ya se prohibió en todo el mundo. Yo a eso le llamo un acto de corrupción. por ejemplo, nosotros hablamos que la corrupción mata.
¿Hay gente en el hospital por esta omisión de la COFEPRIS? Es correcto. Hoy tenemos 11 millones de mexicanos con insuficiencia renal. 11 millones de mexicanos, que es prácticamente, pues somos 128 millones, 125, bueno, pues estamos hablando de una cantidad enorme de mexicanos que están enfermos de insuficiencia renal. De verdad que ese es un ejemplo. La irresponsabilidad y la corrupción que hay en COFEPRIS genera estos enfermos, porque claro, permite que muchas de las formulaciones de alimentos, de empaques, de envases, de cosméticos, de jabones, de limpiadores, de desodorantes, de tantas cosas que usamos, contienen una cantidad enorme de metales pesados. Y esos metales pesados, cuando ingresan al cuerpo, tiene dos opciones. Los metales pesados, cuando tú los ingieres, están más o menos 29 o 30 días en el torrente sanguíneo, dando vuelta. Pero después del día 30 hay dos caminos: o los expulsas claro, en la orina y pasan por el riñón. Y cuando el metal pesado pasa por el riñón, lo daña. Vamos a decir, lo quema, vamos a dar una expresión, pero lo daña. Entonces, mientras más metales pesados comas, o respires, o te pongas en tus cremas, en tus cosméticos, más veces pasarán por los riñones. Las mujeres usamos base de maquillaje, polvo, crema, la de la arruga, la de que no te brille la cara, no, bueno, ya, etcétera, etcétera, ¿no? Decenas de cosméticos que todos los días se ponen las damas. Se supone que son más de la mitad de los mexicanos, quiere decir que hay 60 y tantos millones de mexicanos que todos los días se maquillan. ¿Esto puede darnos cáncer en la piel, por ejemplo? Claro. ¿O todo tipo de cáncer? Sí, bueno, el tema es que cada organismo, cada ser humano es diferente y su sistema inmunológico es diferente. Entonces podemos hacer un estudio de 10 mexicanas o de 1000 mexicanas o de 50,000 mexicanas que utilizan los mismos cosméticos. Claro. Y no a todas les va a dar cáncer de piel, no a todas les va a dar insuficiencia renal, pero a muchas les va a dar cáncer de seno, por ejemplo. Bueno, pues sí, porque lo explicas muy claramente. Así es. Te lo pones Todo en la piel, en piel, que es el órgano más grande del cuerpo, así es. pues obviamente en algún lado puede... Así es. Y entonces, hoy tenemos que cada 40 minutos muere una mexicana por cáncer de seno. Fíjate, esto es una cifra súper alarmante. Muy bien. Cada 40 minutos una mujer mexicana muere de cáncer. Y de repente ese dato es mortal. Entonces es cierto que la corrupción mata, ¿no? Claro, este es un ejemplo, ¿verdad? O sea, la COFEPRIS, en lugar de haber prohibido desde hace 25 o 30 años, o bueno, desde que nació, vámonos pues a cuando nace, sigue permitiendo, y no lo va a cambiar. Ese es el problema. O sea, el problema que tenemos es que yo tengo 7 años en la Semarnat, yo soy miembro del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de las Sustancias Químicas, Contaminantes Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a convenios internacionales de la Semarnat. Ya voy a salir, es de 2011 al 18, ya voy a salir. Pero tengo 8 años peleándome con la Semarnat para que le exija a la COFEPRIS que cancele esos 30 plaguicidas y no lo hemos logrado. O sea, está claro que la corrupción en la COFEPRIS está generando tantos millones de mexicanos que están enfermos. En este caso, también la segunda causa, aparte de los metales pesados, son los plaguicidas tóxicos. Los plaguicidas, ¿qué es un plaguicida tóxico? En los años 50, en Estados Unidos de Norteamérica, se pusieron la meta de producir más alimentos que todos en el mundo. Pues cuando ellos deciden empezar a producir masivamente alimentos,
destinan millones de hectáreas de suelo. Entonces, por decirte algo, California, Nuevo México, ellos destinan millones de hectáreas, por ejemplo, para maíz, o para sorgo, o para arroz, o para trigo. Y cuando tú, que conoces bien el ecosistema, los que vivimos en el campo, ¿verdad? Yo viví mi infancia así en contacto con la naturaleza, con el río, con la cosecha, con las milpas de maíz de mi abuelo. O sea, yo crecí en contacto con la naturaleza. Pero ahora los citadinos, los millones de mexicanos que viven aquí apilados en la ciudad, no saben lo que es eso, no saben lo que es el agua, la naturaleza, el ecosistema, los animales, el canto de los pájaros. Tú sabes, tú sí viviste eso. Y eso ya no se vive. Porque ahora Fíjate, ¿verdad? que ese es el punto, ¿no? Las personas que no conocen el campo mexicano, yo siempre lo digo en este comentario, cuando tú vas a abrir la llave del agua y entonces crees que eso es el agua, que eso es tener agua y no es ir al río, ir al mar, ir al campo, ¿no? Yo tomaba agua en el pueblito de mis abuelos paternos porque mi tía iba a sacar con un cántaro de agua del río y el agua era del río, de un ojo de agua. No era el agua entubada que tenemos hoy con cloro, es un veneno. Pero vamos a revisar lo que me dijiste. ¿Cómo es que en el caso de la corrupción de Cofepris, que no ha cancelado esos registros de esos plaguicidas, me quedé en que los norteamericanos, cuando quisieron producir millones de toneladas de trigo, maíz, sorgo o arroz, desmontaron, o sea, quitaron toda la corteza vegetal para sembrar. Y cuando tú modificas el hábitat, o sea, el ecosistema, alteras el ciclo biológico, la cadena trófica se llama, la cadena alimenticia, la alteras. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a producir 1, 2, 3 millones de hectáreas de maíz en California, pues sobrevinieron las plagas. Y entonces decían, ¿ahora cómo vamos a controlar las plagas? Pues con plaguicidas. Y crearon los plaguicidas. ¿Qué son los plaguicidas? Son derivados del petróleo, el DDT, ¿te acuerdas del DDT? Claro, ¿cómo no? Porque además el DDT se utilizaba cuando alguna plaga llegaba al campo, llegaba al maíz, se utilizaba para que se terminara con todo esto, exactamente, ¿no? O sea, estos plaguicidas son tóxicos, ¿por qué? Porque esa es la primera forma que inventaron los norteamericanos para eliminar esos microorganismos o insectos. Dijeron, pues tiene que ser un veneno, porque si no, ¿cómo los matamos, no? Claro. Entonces tiene que ser tóxico. Y esos fueron la primera familia de los plaguicidas tóxicos encabezados por el DDT. El DDT se formuló en 1920, pero realmente se empezó a producir en los 50 y en los 60. Pero se usó intensivamente, no solamente en Estados Unidos, en México y en el mundo entero. Pero el problema del DDT, ¿sabes cuál es? Que no se degrada. Todo el DDT que se fabricó desde 1950 sigue en el planeta, haciéndonos daño a todos. A la salud, a nosotros, al ecosistema, a las especies. Bueno, pues doña Raquel Carson, precisamente, ¿verdad? La bióloga Raquel Carson, norteamericana, que denunció en su libro, aquel fabuloso denominado La Primavera Silenciosa, ella fue la primera que denuncia formalmente el abuso y los graves daños del DDT a nivel mundial. Hoy en la Cofepris sigue permitiendo el uso del DDT. El DDT está prohibido a nivel mundial, pero hay una excepción. La propia Organización Mundial de la Salud dice, en virtud de que fue muy bueno para eliminar la malaria y el paludismo, la OMS autoriza a que haya cierto inventario en todo el mundo, en todos los países, un poquito ahí, para el caso de que haya una epidemia enorme de paludismo ¿verdad? O de malaria, se pueda usar por excepción, pero ya está prohibido. ¿Pero qué crees?
que tú puedes conseguir DDT ahora. ¿En dónde para ir? En las tiendas que venden esos plaguicidas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay ningún control. Tú puedes llegar a la tienda ahorita y está abierta al público, paga sus impuestos, está dado de alta en la hacienda, pero no hay un control toxicológico. Tú puedes decir, oiga, si tiene usted DDT, y te dice, sí te lo puedo conseguir, aunque esté prohibido. ¿Y sabes qué? Y te lo puede vender y no es delito. ¿Sabes por qué? Porque la Ley General de Salud que tenemos no habla de eso. Habla de todo menos de eso. Del control que debe haber sobre esos venenos. No hay control, ni es delito. No está en la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar este país y reducir esos 11 millones de mexicanos que tienen insuficiencia renal? Pues tenemos que cambiar la Ley General de Salud, y tenemos que incluir los delitos de vender los plaguicidas que Claro, ya porque están prohibidos. finalmente una ley sin un castigo es letra muerta, Es ¿no? letra muerta. Digo, tú dices, bueno, yo ya tengo un problema serio de salud de mis ciudadanos, pero sigo consumiendo porque tengo, pues a lo mejor convenios bilaterales o a lo mejor alguna cosa que entonces ya no te está permitiendo. Así es. Entonces, el DDT oficialmente está prohibido en el mundo, Se llama Convenio de Estocolmo. Lo firmamos en 2001 y se ratificó en 2004. Fuimos 172 países del mundo que estuvimos de acuerdo. ¿Y qué crees? Que los que inventaron el DDT no ratificaron. Se llaman Estados Unidos de Norteamérica. O sea que el que inventó el DDT, que son norteamericanos, no ratificaron el convenio. O sea que eso es nada. Porque ibas a matar a su hijito, ¿no? Porque Su es un creación. negocio. Porque es un negocio. Entonces, ¿qué creen? Que los norteamericanos no están ratificados en el convenio de Estocolmo. Qué vergüenza, ¿no? Que un país como los norteamericanos, Estados Unidos de Norteamérica, no tenga esa preocupación de salud mundial, salud global, sabiendo los graves daños del DDT a la salud. Rápidamente, ¿cuáles son los daños a la salud? En los niños menores de 4 años afecta su sistema nervioso central. Afecta y puede ser retraso mental, puede ser autismo o puede ser síndrome de déficit de atención, que ya ves que hoy es común en los niños que tienen ese problema. Porque yo recuerdo, estas son como muy enfermedades muy modernas, nuevas. claro, Vas a la escuela y te dicen, su hijo tiene DTA, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A ¿Y qué eso hora? qué es? ¿Por qué? Tiene Asperger, tiene autismo, y que son síndromes que, bueno, en algún momento son nuevos y dicen, los acabamos de descubrir o quizás se acaban de inventar con todo esto de la falta de control al medio ambiente, ¿no? Así es. Desgraciadamente, nuestra Secretaría de Salud y su COFEPRIS no están haciendo su trabajo bien. ¿Por qué? Porque ahí están los enfermos. También tenemos 1 de cada 38 niños que nacen en México es autista. Y lo más grave, cada año mueren 2,000 niños en promedio menores de 15 años de leucemia. Y la leucemia tiene que ver Con los metales pesados. con los metales también pesados. en la sangre. Acuérdate, la leucemia es cáncer en la sangre, porque ahí es donde llegan los metales en primera instancia. Después, si los arrojas, dañas el riñón. Y hay una tercera opción, que se alojen en los huesos. Sustituyen al calcio. O sea, el plomo, el níquel, el cadmio, sustituyen y puedes tener cáncer de hueso, que ya es muy común, ¿no? Ahora ya es muy común. En México tiene ya 100,000 diagnosticados y seguramente este año vamos a rebasar los 100,000 diagnosticados, pero vamos a rebajar los 100,000 muertos, yo creo que en el 2018. Oye, fíjate, pero aparte es algo interesante, ¿no? Hablamos de una corrupción que viene, pues, en la COFEPRIS, porque como dijiste hace un momento, fuera de cámaras, dijo, a los empresarios no se les puede obligar a nada. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos hace falta? Conciencia. Entonces, pues obviamente, la COFEPRIS pues no ha actuado, porque si ustedes pueden investigar, queridos amigos, en las redes, lo que está prohibido, mucho de lo que
Es herbolaria, que nos crecimos desde la época de los aztecas, de nuestros ancestros, dependiendo del pueblo originario del que sea, y el que no, pues ya es muy citadino. Esas sí están prohibidas. Claro. Pero las cosas que generan metales pesados, por ejemplo, hace rato hablabas algo que es muy común, los lápices labiales. Así es. El rojo. El rojo de los labios, de todos los labios, estos bilés que le llamamos, ¿no? Los lápices labiales, todos los rojos que hay no son derivados de las rosas rojas, ¿verdad? Ni de ninguna fruta roja, ¿no? O algunos pueblos originarios, ¿recuerdas? Que Claro. molían algún gusanillo. Molían, exacto. Ya no, Eso y ya de no ahí sucede. hacían sus colores. Así es. Bueno, sus Cleopatra, no colores. vamos lejos. Cleopatra está escrito que el azul que se ponía aquí en los ojos, en las sombras, era de aceite de pino, o sea, aguarrás de los pinos. Si tú a un pino le rajas la corteza, puedes obtener aguarrás. Claro. Y ese aguarrás lo usaban allá en tiempos de Cleopatra. Y las plumas azules de los avestruces las metían en ese aceite. Y entonces, como era un solvente, ese aceite natural, diluía el azul y entonces tenías un aceite azuloso que luego lo ponían a secar y se hacía un polvo. Y ese polvo era el que se ponía la señora Cleopatra para verse guapa y los primeros maquillajes de la época. Pero ahora no, ahora todos los maquillajes, todos los cosméticos tienen metales pesados y son derivados del petróleo, Así ¿no? es, Los los metales comentabas. pesados, a ver, son los derivados del petróleo son los petroquímicos, pero los metales pesados están en la naturaleza. Ok. O sea, son minerales que están en forma de óxidos, de carbonatos, de acetatos, de nitratos, de carbonatos. Entonces nosotros los extraemos del suelo, esa es la minería. Una vez que los extraes, lo mandas a las plantas metalúrgicas. Y entonces ya el proceso metalúrgico te entrega un metal solo, limpio. Te pueden dar lingotes de plomo. Así como hay lingotes de oro o de plata, hay lingotes. Son bolas, no son lingotes. Como Hay los una vemos en la tele, empresa ¿no? que se llama Peñoles, ¿sí? Grupo Peñoles. Claro. Ellos tienen y te venden unas bolas de plomo. Y entonces, ¿qué hacen con las bolas de plomo? La compran los empresarios alemanes, por ejemplo. Vas en Cuautla, tenía una planta ahí, yo conocí esa planta. Y entonces con unos molinos viejos de bolas, o sea, eran otras bolas, se ponían las bolitas y se iban haciendo un polvito fino. Y ese polvito fino lo metes en las bolitas. Y entonces haces nitrato de plomo que puede ser un color rojo. Claro. Entonces ahí tienes el plomo. Tan. Tan. Pero además, ustedes van a decir, ay, bueno, esto solo lo comparten las mujeres, y eso no es cierto. No. Realmente, Los colores, todos los colores que veamos, rojos, claro. todos tienen metales, son metales. Por ejemplo, el azul es cobre. Este también es plomo. Los amarillos, ojos y rojos son cobre. Los verdes y los azules son cobre, perdón, plomo los amarillos, cobre. Y los rojos también se pueden hacer de estroncio. Wow. Entonces, esos son los metales. Están en todos lados, en las pinturas de los empaques del papel. Todos los empaques, cajas de cartón, tienen metales pesados. Entonces, ¿qué pasa cuando tú desechas esa caja? La mandas a la basura en una bolsa negra, que ahora es que tenemos la mala costumbre de usar bolsas negras. para que no veamos pues, nuestros desechos. Como que nos da vergüenza, entonces que sea negra. Entonces tú pones tu bolsa, pero pones también residuos de comida, huesos de aguacate, de cáscaras de plátano, residuos de jitomate, chile, cebolla. Revuelves todo eso, claro, lo mandas en la bolsa. Pero esos metales que están en los colorantes de las cajas se mezclan con esa agua, con esos líquidos que hay, los orgánicos, y se forman esos famosos lixiviados, que son esos jugos tóxicos de la basura. Y luego tenemos tiraderos. Acuérdate que en México tenemos muy mala costumbre porque nuestros residuos, en vez de separarlos y de aprovecharlos, los juntamos y los tiramos en tiraderos a cielo abierto. Y esos tiraderos
generan los lixiviados y esos lixiviados tienen metales pesados. Y si esos lixiviados escurren al subsuelo, pueden contaminar un acuífero. Y si escurren hacia un cuerpo de agua, pueden contaminar el río. Como en Celaya, por ejemplo. Celaya tiene un tiradero, que dicen que es un relleno, y los lixiviados estuvieron cayendo durante toda la vida, hasta el 2007 que los denuncié, pero yo denuncié que estaba tirándose los lixiviados al río. Ese es un ejemplo. Claro, un ejemplo de corrupción, y que eso no solamente es porque una empresa ya se ahorró mucha lana para hacer su reciclaje de sus residuos químicos, y graciosamente los tiran a un río y contaminan no solamente para ellos, contaminan para todo el pueblo y para todos los pueblos del camino del río, y contaminan, por supuesto, el medio ambiente, los verdes y todo lo que alimenta el agua. Bueno, pues este es el caso de Sonora, de la minera México. Que esa minera México, que se derramó, acuérdate, se llama presa de Jales, que estaba indebidamente en el cauce de un río. Entonces se rompe la presa y miles o millones de litros de una sal de cobre, precisamente la cobre. Ese río, y contaminaron 200 kilómetros del río. Pero además, que lo que quiero comentar es, en ese lugar hay niños que tienen problemas de hidrocefalia y de una cefalia que no recuerdo qué es cuando... Anencefalia. Exacto, cuando ya no tienes el cerebro, así es. Y eso es corrupción. ¿Es la corrupción? Porque esos grupos mineros, esos grupos son súper adinerados, poderosos, súper poderosos, y realmente, ¿quién les permite acabar con el medio ambiente, no? Los gobiernos. O sea, el gobierno, tenemos una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que no ha hecho su trabajo. Que no, ni lo hará. Ni lo va a hacer. Bueno, ¿por qué? Porque cada día es más pequeña, más chiquita, no hay dinero. Y los poquitos inspectores son corruptos. O si van por su mordida. Como ganan poco, ganan 18, 20 mil, pues con 10 mil pesos que les den, pues ya su dinero para una clásica dádiva, ya la conocemos, ¿no? La famosa, el soborno, pues la mordida. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que los mexicanos estamos enfermos todos. Tenemos cuerpos de agua contaminados, tenemos suelo contaminado y tenemos el aire contaminado también. Oye, antes, fíjate, estás tomando dos cosas importantes. La primera, el agua contaminada. La segunda, el suelo contaminado. La tercera, el aire contaminado. Entonces, todo nuestro medio ambiente, lo que respiramos, lo que bebemos, con lo que nos bañamos y lo que comemos está contaminado. Eso, bueno, porque se llama medio ambiente y corrupción. Tú pudieras platicarnos, ya hablábamos de las mineras, la contaminación del río y la corrupción que el gobierno permite. Así es. En el caso del medio ambiente, de lo que respiramos. Bien. El problema de la calidad de aire que tenemos en México es la suma de muchas corrupciones. ¿Por qué? Porque tenemos fuentes fijas y fuentes móviles. Las fuentes fijas, ¿cuáles son? Las empresas que tienen sus calderas. Muchas de esas calderas son viejas y queman combustorio en lugar de gas natural o de gas LP, que es más caro. Entonces, esas calderas de la industria tienen que pasar una norma que se llama 085 Semarnat 94. ¿Y sabes quién cumple la norma? Nadie. Entonces, todas esas chimeneas de la industria están fuera de la norma. Entonces, como están fuera de los límites de seguridad, nos están envenenando con gases tóxicos, desde monóxido de carbono, que ese es muy tóxico. O sea, si yo te pongo ahorita un escape de un auto a respirarlo, te mueres en 20 minutos. Ya te estás intoxicado totalmente. Así ¿no? es. Entonces el monóxido de carbono es un problema enorme de corrupción, de contaminación. Ahora bien, esas se llaman fuentes fijas. Pemex es el más contaminante de este país. O sea, Pemex contamina tremendamente. Todo, ahorita Tabasco. Totalmente. Tabasco está quejándose de que se están muriendo los manatíes, se están muriendo los... Esos no solamente eso, así muchísimos peces. Totalmente. Y los centros, los pantanos, sí, todo está exacto. contaminado. Tabasco, todo el estado de Tabasco está contaminado. Es una tristeza que este Pemex chatarra,
que lo dejaron, o sea, eso fue intencional. Finalmente, este es otro ejemplo de corrupción. Es otro ejemplo de corrupción. Pemex, estamos hablando COFEPRIS, estamos hablando de los gobiernos de Sonora, la Profepa. Cuéntame de Ahí Profepa. está. Bueno, la Profepa es un organismo que a 26 años de su creación no ha resuelto ni ha detenido ninguna contaminación. O sea, simplemente es una treta, es un instrumento corrupto, opaco, discrecional. Eso sí, cuando un político, un gobernador o un ejecutivo quieren fastidiar a alguien, entonces sí llega la Profepa y te clausura y te acaba con todo. Exacto. Pero normalmente no sirve. Yo tengo más de 150 denuncias en mis últimos 26 años en la Profepa y nunca he logrado ni siquiera una multa. Ni siquiera que los multen, ya no digamos. O sea, lo único que has hecho dentro de tu activismo ambiental es denunciarlos. Denunciarlos, pero no pasa nada. Nada. Es darles trabajo, ¿no? Exacto. O sea, yo les doy como que la manera de que vayan a sacar su dinerito los inspectores. Esa es la verdad, tristemente. Esa es la Profepa. Es más, en el mundo no existe otra cosa como la Profepa. Somos el único país que tiene esta Procuraduría, que es un procedimiento administrativo. ¿Y eso qué? Nosotros tenemos 5 artículos del Código Penal Federal. Del 416, 417, 418, 419 y 420 y el 20 bis, que dicen claramente que el que contamina el suelo, vierte residuos o un cuerpo de agua, puede ir a la cárcel de 1 a 9 años de cárcel sin fianza. ¿Pero sabes a cuántos ha metido la Profepa a la cárcel? A nadie. Algunos en 26 años. En 26 años. Que han contaminado ríos, han cortado árboles, han contaminado el océano, han matado animales en veda, etcétera, etcétera. No hay nadie en la cárcel, no. Entonces, Profepa, ¿para qué sirve? Ha servido para que se enriquezcan esos señores y para coludirse con los empresarios. O sea, es una complicidad entre la empresa y la Profepa. ¿Y quiénes somos los que pagamos las consecuencias? Los mexicanos. Estamos enfermos. O sea, O sea, ya no solamente estamos hablando que se está perdiendo el medio ambiente, se está perdiendo la vida. Es correcto. No estamos acabando el planeta, en pocas palabras. Bueno, no estamos acabando México. El río Lerma ya no existe. Wow. Se acabó el río Lerma. Yo aprendí a nadar en el río Lerma. ¿Y qué crees? Que yo ahorita voy a mi pueblo, a La Piedad, Michoacán, y llego y ya el cauce es un arroyo lleno de basura y de residuos. Eso es México. O sea, es increíble que aquel enorme río que tenía 50 metros de ancho ya no existe. Explícate. Y yo estoy así. Y el río Coatzacoalcos está, olvídate. Bueno, el río Lerma, de los últimos tramos que tiene, hubo un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es del gobierno, es un organismo gubernamental que está en Cuernavaca. Hizo una evaluación hace como unos 8 años y guardó los resultados, no los quiso hacer públicos. Y mis amigos de Greenpeace, por acceso a la información, pidieron los análisis y no se los entregó. Tuvieron que hacer un juicio ante un juez para que el juez les ordenara que entregara los análisis. Finalmente lo lograron hace 5 años y Greenpeace publicó. ¿Hace 5 años después de cuánto de tiempo? Muchos, de 4 o 5 años de juicio. Que además esto hace que haya daños a veces irreversibles en la contaminación de ríos, de mares, de especies, de la biodiversidad. De todo el ecosistema, todos los seres vivos, animales y vegetales. También cuentan de los vegetales. Claro, entonces, por supuesto. ¿Qué pasó? Que cuando ganó Greenpeace, me hablaron, son amigos míos, me dijeron, ven para que los veas. Y me mostraron los resultados de los análisis. 1090 sustancias químicas en el río Guerrero. 1090 sustancias químicas. ¿Y quién las arrojó?
los empresarios, los ganaderos, o sea, toda la actividad económica usamos los ríos como basurero. ¡Qué vergüenza! Eso está muy mal. Fíjate, porque por ahí hay bueno, el jefe de los indios Kikapú, que decía Sí. que cuando nos acabáramos los ríos y los mares y los árboles y todo, entonces pues comiéramos dinero, ¿no? Así es, ya no vamos a poder comernos el dinero. El dinero porque pues estamos algo... acabando con nuestra propia vida, con el Claro. ecosistema, con los alimentos, con el suelo rico. Es una tristeza que estos norteamericanos, ellos fueron los que nos convencieron en los 60. Vinieron a México y dijeron, tú utiliza estos fertilizantes químicos y estos plaguicidas tóxicos y con Claro. eso vas a producir Todo. muchísimo. Pero nunca nos dijeron que ambos nos iban a envenenar. Eso no nos dijeron. Ni nos lo dirán Ni ni nos lo dirán nunca. Pero no, la FAO ya lo reconoció hace 4 años. La FAO, que es la Agencia de Agricultura y Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, nos dijo hace 4 años, no es con plaguicidas tóxicos ni con Ni con fertilizantes químicos como se deben producir los alimentos. Eso es un hecho. Híjole, bueno, antes de terminar, porque quisiéramos hacer otros programas, porque quedan muchas cosas en el aire. Hablamos nosotros del medio ambiente y la corrupción, Sí. y vemos cómo no ha sido las secretarías que han inventado para el medio ambiente, no han sido la solución. No solamente no ha sido la solución porque no tenemos ni siquiera castigos para quienes infringen estas leyes, porque nos damos cuenta también, queridos amigos, que no hay no solo castigo, sino no hay forma de salvar la vida de especies y de seres humanos. Pero vamos asentando las bases en lo individual. Algunos consejos para la gente que no le gusta reciclar, que tira la basura en las calles, que usa estos pañales desechables y los avienta al drenaje, ¿no? Por ejemplo. Que eso sí nos corresponde, porque podemos quejarnos 1,000 millones de veces del gobierno, claro, y de la corrupción, por supuesto, porque además se enriquecen con ese tipo de dinero, con el dinero que de mordidas para más rápido, ¿verdad? De cochupos, iba yo a decir. Dinos algo. Creo que esta sociedad moderna, hablo de México, porque si tú te vas a Ginebra, Suiza, bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, vamos a hablar de México. México es un país maleducado, inconsciente de la responsabilidad ambiental que tenemos, sobre todo con los propios residuos que generamos día con día. Fíjate, esos chiles, cebollas y naranjas, toda la fracción orgánica que desechamos nosotros diariamente genera emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, genera biogás, que es CO2 y metano. Y eso es lo que está calentando el planeta y nosotros no tenemos conciencia de eso, que estamos afectando a nosotros también. No solamente los autos quemando gasolina o las industrias quemando el diésel o el combustible, no. Nosotros también estamos colaborando como individuos, como seres humanos, porque estamos generando todos estos residuos. Tenemos la mala costumbre de que hoy vamos a estas tiendotas norteamericanas en donde todo está empacado. Plásticos y plásticos y Cartón, plásticos, flejes, todo, frejes. Y entonces salimos de la tiendota así, con 10 kilos de envases, empaques y embalajes. Son puros plásticos. Y luego guardamos la comida procesada, que ese es otro tema, y yo creo que sería otro programa, porque esa comida, ¿qué crees? No es comida. Bueno, salvo las frutas y las naranjas. Todo lo demás tiene conservadores químicos y todos ellos son dañinos para la salud. El benzoato de sodio, el nitrito de sodio, el ascorbato de sodio. ¿Y la COFEPRIS ha visto eso? La COFEPRIS dice que no hay riesgo. Es la que permite que todas esas firmas grandes, que no quiero decir los nombres, ya sabemos cuáles son, que nos venden toda esta comida chatarra, tiene 4,735 aditivos químicos autorizados por la COFEPRIS. Exacto, hablabas de la metilcelulosa. Así es, la metilcelulosa. Ese nada más es un ejemplo, es un espesante. Está en el champú que nos ponemos. Para que se te hagan los cabellos así. Sí, así es. Ya ven cómo estoy yo. Aquí está, yo soy el mejor ejemplo.
Y en los panes, todos los panes que comemos tienen metilcelulosa. Todos. Y la COFEPRIS, como No, dice... bien, gracias. La COFEPRIS muy bien, permitiendo todo eso. Claro, y eso es la corrupción. Por eso es que decimos que la corrupción mata. Porque no solamente se te cae una casa encima con pasión del 19S, sino enfermas gravemente, enfermas de manera mortal, justamente porque no tenemos un gobierno que cuide de la salud de sus ciudadanos. Nosotros vamos a aprovechar este cambio de gobierno. Vamos a pedir al nuevo gobierno federal que esta COFEPRIS ya no sea de esa manera, tiene que ser de otra forma. No podemos permitir que una persona de COFEPRIS, autorice con una firma 30 plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en todo el mundo. Eso menos en México. Menos en México. A mí se me hace inaudito que una persona firme, una sola persona, defina la salud de 128 millones de mexicanos. Se me hace Y bueno, que los 150 según el último rápido dato de INEGI, pero de 2010, porque estamos a 2 años de nuevo censo y te aseguro que hay más de 10 millones de mexicanos, porque pues ya sabes, ¿no? O sea, somos muy felices y nos amamos. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si en una siguiente emisión de este programa de Solidaridad 1000 que nosotros les invitamos, por favor, porque compartiendo ayuda, porque a veces un RT desde la comodidad de tu casa puede dar información, puede ayudar y puede encontrar a personas, puede buscar salud y por supuesto puede servir a la comunidad aprendiendo lo que es, por supuesto, reciclar, cuidar el medio ambiente y cómo el medio ambiente nos va a compensar a nosotros con más salud, ¿no? Así es. Pues bueno, nos vemos en la siguiente. Nos vemos con mucho gusto. Estamos en el compromiso. Pues bueno, queridos amigos, nos despedimos y nos vemos en la siguiente. Gracias.